amigos, ¿qué tal? Un placer para mí estar con todos ustedes nuevamente. Soy Héctor Mancía, gracias por estar con nosotros a través de Clínica 123 SB. Hoy vamos a estar conversando acerca de un tema que nos interesa a todos los que estamos inmersos en el mercado laboral. ¿Por qué? Vamos a hablar de medicina del trabajo. Nos acompañará la doctora Rina Araujo, especialista en el tema, y estoy seguro que vamos a tener una plática sumamente amena e interesante que inicia después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Gracias por esos likes, por esos compartidos, por esos comentarios que nos regalan a través de las redes sociales. Recuerde cómo nos encuentra como Clínica 123 SB en Instagram, así como nos puede encontrar como Representuarte en Spotify, en YouTube, en Facebook y también en Twitter, así como también Representuarte SB en TikTok. Antes de comenzar la plática que vamos a tener con la doctora Araujo, pues ¿qué le parece si pasamos a la píldora del conocimiento y conocemos un poco más acerca de esto de la medicina del trabajo? Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. La medicina del trabajo es la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los accidentes que se producen por causa o consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus consecuencias. La medicina del trabajo es una especialidad médica que tiene como objetivo principal el aprendizaje de los conocimientos, técnicas y habilidades relacionadas con 1. La prevención del riesgo que pueda afectar a la salud humana como consecuencia de las circunstancias y condiciones del trabajo. 2. La valoración pericial de las consecuencias que tiene la patología laboral para la salud humana. Esto en particular en el caso de las incapacidades. Y luego, la historia natural de la salud y la enfermedad en general. Y en particular, el estudio de la salud de los individuos y grupos en sus relaciones con el medio laboral y la promoción de la salud en dicho ámbito. Y dicho de esta manera también, ¿qué le parece si pasamos a la plática de hoy? Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos, damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Como les decíamos, el día de hoy vamos a estar conversando con la doctora Rina Araujo, quien es especialista en medicina del trabajo, precisamente de este tema, y le damos la bienvenida a Clínica 123 SB. Doctora, un placer estar con usted. Gracias Héctor, por venir aquí a mi clínica a hablar de un tema que para mí siempre ha sido muy apasionante, ¿verdad? Demasiado diría yo, y sobre todo una de las áreas que quizás necesitamos que la población trabajadora conozca, para que vea que hay un apoyo en donde se le puede no solo informar de lo que es, sino que también dar la solidez de lo que la medicina del trabajo es para todos los trabajadores, por supuesto. Creo que el tema de medicina del trabajo es un tema que quizás no sea muy conocido o que deberíamos dar a conocer a la población, porque muchos pensarían, estoy en mi trabajo, estoy trabajando, ¿qué me va a pasar? Pero hay riesgos laborales y empecemos por ahí. ¿Qué es un riesgo laboral? Vamos a comenzar por definir que una de las principales máximas para nosotros, lo que hacemos o lo que conocemos de medicina del trabajo es
Dime de qué trabajas y te diré de qué padeces. Es decir, los riesgos laborales son justamente eso. Todas aquellas actividades o circunstancias en un medio de trabajo que me pueden llevar a generar ya sea una enfermedad o un accidente laboral y que son eminentemente prevenibles. Es decir, la mayoría de riesgos que existen en cualquier área laboral, sea esta en un área de construcción, sea esta en una maquila o en un área como la mía, que somos médicos, que también tenemos un montón de riesgos, conocer aquellas cosas que son de cambio, que podemos nosotros transformarlas. Porque una de las grandes cosas es que debemos de entender que las áreas de trabajo deben de ser ellas las modificables a mi forma de trabajar, ¿verdad? No yo modificar a las áreas de trabajo. Entonces, los riesgos laborales vamos a definirlos como aquellas circunstancias que nos van a poder provocar un accidente o una enfermedad laboral en aquella área donde yo estoy prestando un servicio, básicamente o profesional o de cualquier índole. Uno pensaría que los riesgos laborales quizás se den más en aquellas profesiones de riesgo, digámoslo así. Uno pensaría, mire, creo que un trabajador de la construcción tiene más riesgo laboral, un minero tiene más riesgo laboral que alguien que trabaja en oficina. ¿Pero es eso de esa forma? No, para nada, para nada. De hecho, ustedes han visto, para hablar de algo tan insignificante, porque esto es importante que también lo manejemos en base de ejemplos para que sea más fácil de absorber el conocimiento. Por ejemplo, ustedes han visto personas, ahora que tenemos mucho tecnificadas las áreas de trabajo, en el cual las personas inclusive ponen el monitor y arriba ponen lo que es la pantalla y la persona está de esta manera, ¿verdad? Algo tan insignificante y que lo vemos de una manera diaria, sabemos que esta persona en un proceso, un lapso corto o mediano tiempo, esta persona va a empezar a padecer de problemas en las regiones cervicales. Y básicamente es ¿por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de visualizar que estamos comprimiendo toda nuestra área de la región cervical y que con solo quitar el monitor, la persona ya puede tener una mirada más directa que le va a permitir estar evadiendo. De hecho, estas personas muchas veces van a los consultorios médicos y los médicos no asociamos factor de riesgo con enfermedad. Hay unos médicos que vemos la enfermedad en sí como una enfermedad sin valorar que puede estar siendo condicionada por algo. Entonces, no, en las oficinas iguales, ustedes ven que no hay y no se piensa muchas veces, por ejemplo, en la luz que tienen nuestros trabajadores, que tiene una cantidad que ya está estipulada internacionalmente. Igual nosotros en las oficinas tenemos estrés térmicos. Hay personas que también están trabajando en oficinas donde hay abundante calor, que esto va a generar una enfermedad o un accidente laboral más tarde que temprano. Vaya, aterrizando un poquito y como para dar ejemplos, agarremos los riesgos laborales que pudiera tener alguien que pasa mucho tiempo en tráfico, por ejemplo, los riesgos laborales de alguien que trabaja tal vez en un call center y los riesgos laborales que pudiera tener, qué sé yo, un maestro, que cualquiera pudiera decir, mire, no le pasa nada, pero agarremos estas tres profesiones y enumeremos un par de riesgos laborales que pudieran tener estas tres profesiones. Bueno, por ejemplo, ahorita un factor de riesgo para una persona que conduce un auto puede ser exactamente los accidentes de trabajo, el accidente de tránsito. Se vuelve un accidente laboral porque su medio de trabajo es el auto. Otra de las causas que podía ocasionar una persona que conduce, por ejemplo, es cómo está de su visión. Acuérdense que nosotros, a veces hay personas que andan conduciendo y la vista es el principal enfoque para ellos. Entonces, eso podría generar también un accidente laboral, que él tal vez no se ha dado cuenta o no ha racionalizado el problema. Entonces, los accidentes, la persona, por ejemplo, que trabaja en un call center. Fíjense que las personas que trabajan en un call center son tienen una peculiaridad. La mayoría de ellos optan por malas posiciones en el momento de trabajo.
Si tú vas a un call center, la mayoría de veces encuentras a personas con una posición apoyándose acá y con malas posiciones en el suelo, porque son jóvenes y nadie les ha enseñado que las sillas ergonómicas deben de ser utilizadas en toda su extensión para que su espalda esté bien ubicada. Otro riesgo laboral de los call centers son las altas presiones que tienen de trabajo. ¿Por qué? Porque como ellos están contestando muchas veces llamadas de quejas de clientes, en la gran mayoría de veces el joven recibe esa percepción negatividad del gente. Por eso es que tú tienes que la gente cuando te consulta, por lo menos a mí, en las áreas del Seguro Social, los call centers te consulta el muchacho por estrés y dolores cervicales. Pasar todo el tiempo con un audífono que puede por la humedad inclusive ocasionar otitis de forma crónica, ¿verdad? Y ahí podemos enumerar un sinfín. Otra de las cosas, por ejemplo, la otra profesión que tú dijiste era los profesores. En la mayoría de casos, los profesores hacen extensión de su brazo. Esta extensión para escribir, al final sale dañándote el manguito rotador. Y las personas empiezan a decir, ay, me duele el hombro. Cuando no lo asocian, ¿verdad? El dolor de hombro es por la extensión. No nacimos para hacer movimientos extremos. Y la hiperextensión del brazo es un movimiento que si tú lo estás haciendo de forma permanente, puedes ocasionarte un desgaste en el manguito rotador. Otra de las cosas que pueden son los niveles de estrés que también manejan los maestros. Nosotros tenemos la dificultad que los maestros, no es como en otros países que tienen un máximo de 16, 18 jóvenes. Aquí tú puedes llegar a un aula en la que hay 50 niños. Manejar 50 niños para cualquier individuo se vuelve un factor de riesgo, porque pasa demasiado estresado, ¿verdad? Es bien cierto de que hay lugares donde ni siquiera se les habla. Por eso que ahora en el tema de salud laboral se habla de estrés psicosocial, que antes no se abordaba y que gracias a Dios ahora, debido a una ley que está desde el 2012 en el país, es una ley que vino a regular todos estos aspectos y ahora se nos obliga en las áreas de trabajo a educar en estrés psicosocial a los trabajadores, porque también se ha visto que el nivel de estrés nos aumenta el nivel de infarto, está asociado a diabetes mellitus y está asociado a hipertensión arterial. Entonces, una cosa va conllevando a la otra. Entonces, por eso te digo, dime de qué trabajas y te diré de qué vas a padecer más adelante. Muy bien, los riesgos laborales, estamos conscientes y estamos claros que existen prácticamente en todas las profesiones, pero ¿todos los riesgos laborales son iguales o tienen algún tipo de clasificación y cómo es esta? La clasificación de un riesgo laboral, como siempre, va a ser de leve, moderado y severo, dependiendo de cuál es la área. Por ejemplo, si tú estás hablando de las personas que trabajan en el área de limpieza de aviones, en aeromantenimiento, tú lo has escuchado, esas personas están trabajando a un estrés térmico de aproximadamente 40 a 45 grados. Entonces esas personas tienen alta capacidad para producir un infarto, ¿vea? Para producir desvanecimientos en las áreas de trabajo, lo cual se vuelve alto nivel de riesgo. No es el mismo riesgo que yo tengo en un área de trabajo donde lo más probable es que voy a desencadenar un síndrome del túnel carpal por tanto escribir como médico, o una enfermera que está sangrando y que se va a pinchar con un paciente de forma involuntaria, que no sabemos si este paciente es VIH positivo y que se vuelve automáticamente una enfermedad profesional para ella. Entonces, las enfermedades dependen del área de trabajo, así son o las personas, por ejemplo, que trabajan en altura. Esas personas normalmente en nuestra sociedad no les enseñamos o no les condicionamos a tener educación en planificación laboral y en conocimiento de riesgo, sino que a veces solas les ponemos a trabajar y esto hace que el mismo desconocimiento del trabajador pueda acceder a un accidente de trabajo muy fácilmente. Muy bien, hace un rato le mencionaba, riesgos laborales pues, prácticamente hay en cualquier profesión, en cualquier lugar de trabajo, y por lo que hemos estado conversando, quiere decir que por mucho que estés en tu oficina sentadito, igual tenés tus riesgos laborales, así como el que le toca andar en el campo y es campesino y le puede picar algo, qué sé yo, o sea, riesgos laborales
hay en todos lados. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna manera de prevenir de alguna manera estos riesgos? Fíjate que algo bien curioso, es importante hablar de que en los lugares laborales podemos tener riesgos laborales y en ocasiones lo que ocurren con estos riesgos son accidentes de trabajo, que eso es importante. Quiero, para dejar que quede algo bien claro, que es importante que cuando nosotros, por ejemplo, yo estoy aquí sentada contigo y esta silla me bota, me caigo porque tal vez no tiene bien los pernos, y yo me caigo y me quiebro el coxis. ¿Qué puede pasar? Me quiebro el coxis, que es el último huesito que tenemos a nivel de cadera. Eso es un accidentazo laboral. O por ejemplo, yo me voy contigo y tú eres mi jefe. Y vienes tú y me dices, mire doctora, tú eres mi jefe, hágame el favor y vaya a traerme, ahí ha dejado olvidado en tal oficina, pase recogiéndomelo. Como tú eres mi jefe y me diste la orden, y si yo al salir de ahí, al subir una acera, me fracturo, eso es un accidente laboral. Porque fue una orden que yo recibí de mi jefe, aunque no tenga nada que ver con mi acción laboral, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros, más allá, conozcamos que hay accidentes laborales y que están definidos exclusivamente por la indicación que me dio mi jefe o porque yo me salió del área laboral. Los famosos partidos de fútbol en las áreas de trabajo. Muchas de las gentes llega y dice, mire, ¿y cómo le pasó esto a usted? Es que fíjate que a la hora del almuerzo nos ponemos a jugar fútbol. ¿Ok? Si usted se pone a jugar fútbol a la hora de trabajo, que es en su hora de receso, Algo bien, bastante común. que es muy común, pero si usted no es accidente de trabajo, aunque pase en una cancha que esté dentro del área laboral, como pasa por ejemplo en el área de maquila, pero si a usted le dice vamos a hacer un torneo, ahí sí es accidente laboral, porque usted tuvo permisibilidad de la empresa para que se diera eso. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, conocer el concepto. ¿Cuándo puede ser un accidente laboral y cuándo puede ser una enfermedad profesional? Que las enfermedades profesionales se generan de las acciones continuas que yo estoy haciendo en el área laboral, como por ejemplo las pacientes que trabajan en maquila. Ahí se dan mucho las enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque son gente que tienen años de estar haciendo un movimiento repetitivo que comienza con una enfermedad, con una simple dolor, pero que de forma crónica haciéndolo queda con un desgaste total en el área. Entonces, en primer lugar es conocer riesgos. Otro consejo muy sano para toda la población trabajadora es que cuando lleguen a consultar por un padecimiento, decir yo trabajo en tal cosa, porque tampoco los médicos estamos educados para conocer y para preguntarle al trabajador de qué trabaja usted. La mayoría de veces tú llegas y le dices, mire, fíjate que yo tengo dolor en rodilla y tengo 3 meses de estar con dolor en mi rodilla, y el médico, dolor en la rodilla. Pero no preguntamos en qué trabaja usted y tal vez sea una persona que esté padeciendo. Entonces, esas cosas que son importantes. Los riesgos laborales pueden ser eminentemente evitables. Por eso es que ahora todas las empresas, después de que tengan 15 empleados, deben de tener un comité de seguridad ocupacional, en donde lo que se debe hacer es conocer todo el entorno laboral para ir disminuyendo los riesgos. Entonces, esto es un compromiso, no solamente del Comité de Seguridad Ocupacional, que es una exigencia de ley, del patrono, que también debe de estar inmerso en esta responsabilidad, y por supuesto del trabajador, de hacer exigencias y que están basadas en toda una ley, que es el decreto 257, y que nos permite a nosotros tener las herramientas legales para exigir que se modifique las áreas de trabajo. Creo que es bien importante, por todo lo que estoy escuchando, estoy entendiendo que es muy importante que tanto el patrón o el patrono y el trabajador conozcan tanto sus derechos, sus obligaciones y el papel que juegan en toda esta cuestión de los riesgos laborales, en dónde y cómo tanto uno como el otro pudiera informarse de sus papeles que tiene que jugar. Bueno, de hecho, ahora a través de esa ley debe de hacerse un trabajo continuo. Debe de hacerse un trabajo continuo en cuanto a cuáles son los riesgos que yo tengo. Y la participación activa del trabajador en el Comité de Seguridad e Higiene, eso es algo sumamente vital ahora. Y en el momento en que la persona quiera conocer, el Ministerio de Trabajo tiene toda una área
que es específicamente para apoyar al trabajador en cuanto no solamente a la educación, sino que a la orientación, porque hay muchos trabajadores que dicen, no, si es que si yo le digo y el jefe se da cuenta, me va a echar, vea. Entonces no lo dicen, pero es importante que nosotros estemos claros que es un derecho de ley el conocer de este tipo de responsabilidad del patrono. Y yo, por ejemplo, yo trabajé muchos años en una maquila, trabajé casi 17 años, en donde fue mi principal escuela de lo que significó para mí el aprendizaje de los riesgos laborales. Y por decirte, fue para mí impresionante. Tuve una paciente que se quejaba mucho de dolor en cadera, Yo la vi, nunca lo asocié el dolor de cadera a un problema, a una enfermedad profesional. Esta paciente terminó con una amputación de cadera, de todo lo que es la unión de cadera y la región de las piernas. Se le hizo un trasplante y al final, ¿sabes qué fue? Que nos dimos cuenta que esta persona hacía tanto a la presión en una pieza de mano para poder meter y hacer el doblez de la camisa, que esta trabajadora, que era un 150 de producción, es decir, estaba a un nivel muy elevado, había pasado ya 10 años haciendo la presión. Cuando nosotros empezamos a ver con el ingeniero, que es una dualidad muy buena, el ingeniero industrial y el médico en las áreas de trabajo, eso es un dúo excepcional para descubrir los riesgos laborales. Y descubrimos con el ingeniero que era tanta la presión que ella ejercía, que ella había presionado por años. Y era tan fácil como hacer un cambio de automatización del levantamiento de la pieza a tal momento que el trabajador no tuviera que hacer la presión de no sé cuántos joules de presión. Entonces, eso es importante, el que yo identifique, porque el trabajador en su afán de la producción no se da cuenta del propio desgaste que él está teniendo. Así es de que creo yo que lo más importante es conocer cómo es mi área de trabajo, si estoy teniendo una buena posición y que vaya en armonía a mis niveles de trabajo, ¿verdad? Nosotros, la mayoría de salvadoreños, tenemos una estatura corta y hay muchas en las áreas industriales que vienen para gente alta. Entonces somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a los niveles de trabajo y no en las áreas de trabajo a nosotros. Entonces hay que conocer esas cosas, porque inclusive tú vas a áreas de producción donde les ponen banquitos, ¿ves? Pero esos banquitos son fácilmente, las personas pueden sufrir un accidente. Entonces eso es parte de lo que yo considero de que los trabajadores deben de conocer no solamente a lo que están expuestos, sino cuáles son sus factores de riesgos y que son implícitos por su forma de ser. Y eso lo tendrían que averiguar preguntando o repreguntando de parte del Ministerio de Trabajo o de parte del Ministerio de Salud. Eso es el comité, todo esto está regulado por el Ministerio de Trabajo. Es el Ministerio de Trabajo el que regula esto. Y en todas las empresas, en todas, hay un comité de seguridad ocupacional que debe ser independiente. Uno jura ser independiente al derecho o a las obligaciones que te da el patrono, sino que a tener la capacidad de la denuncia y de decir, mire, esta persona si sigue así se va a dañar. Lo que me pasó a mí con esa persona, nunca lo voy a olvidar, que llegué al área de producción y le digo a la ingeniera que era la jefe de producción, mire, le digo, fíjese que necesitamos, ahora me va a salir con que mía fue la culpa, me dice. No fue suya la culpa, sino de la pieza de aire. Necesitamos hacer una modificación. La modificación valía $200, $300 por persona. Que hayan sido 40 personas, pero nada iba a pagar lo que esa otra paciente nos enseñó, que no hubiese terminado en esa amputación del acetábulo. Entonces, realmente es importante conocer dónde yo estoy trabajando. Bien, es cierto, en las áreas, sobre todo en las áreas de producción continua, que son áreas de maquila. Acuérdate que tú en El Salvador tenemos aproximadamente una población casi de 40,000 trabajadores en maquila. Y ahora creería yo que estamos más o menos en esa cantidad de personas que están trabajando en áreas de call center y que no hay mucha acción ni mucha actividad sobre eso, no se trabaja mucho. No, por ahora yo desconozco cómo están los trabajos de los comités de seguridad e higiene en cuanto a los comités de las áreas de call center, pero me atrevería a decir que no hay mucho trabajo. Pero es importante que nosotros como trabajadores también nos demos a conocer
cuáles son mis factores de riesgo en el área ocupacional. Llamar al comité y decirle, mira, sácame un mapeo de qué es lo que yo debo de mejorar aquí. Y en base a eso conocer realmente si están o no están expuestos a un riesgo que más adelante o lo lleven a un accidente laboral o lo lleve a una enfermedad profesional. Fue prácticamente finalizando ya esta entrevista. A lo largo de la misma he estado escuchando una diferencia entre riesgo o enfermedad laboral y enfermedad profesional. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? No, enfermedad profesional o enfermedad laboral o enfermedad profesional es casi lo mismo, es el mismo. Lo que sí tenemos dos tipos, accidente laboral y enfermedad profesional, o enfermedad laboral, cualquiera, como tú le quieras llamar. O sea, en realidad, el accidente es el que te sale por un riesgo inmediato, ¿vea? Y la enfermedad es aquella que se va gestando a través de un problema en donde en un momento pudo limitarse, pero que como no se le dio manejo, llega un momento en que se hace un desgaste crónico a tal extremo que te inhabilita. Entonces una enfermedad profesional es aquella que se va adquiriendo a través del tiempo. Y un accidente laboral es el que se da de forma inmediata por no haber. Por ejemplo, hay personas que tú ves en los hoteles, a veces tú te fijas que los cables los pasan de un lado para otro. Ahí fácilmente cualquier persona que está en una actividad, por decirte, en un congreso o está en una charla que esté convocado, si estás del área de tu trabajo, sale como área laboral, como accidente laboral. Muy bien, entonces hasta acá llegamos con esta plática que hemos tenido con la doctora Rina Araujo, quien es especialista precisamente en medicina laboral. Doctora, ¿cuáles pudieran ser sus teléfonos, redes sociales? ¿Cómo pudiéramos contactarla? Bueno, yo trabajo aquí en mi clínica y el teléfono es 7930-2176 y en todas mis redes como Clínica Doctora Araujo. Ahí me pueden contactar. Igual en Facebook estoy como doctora Rina Araujo, así de que ahí estoy. Gracias a Dios que pues no me he cansado todavía de hacer esa lucha, ¿verdad? Y en realidad es un tema que a mí me apasiona mucho y creo que necesitamos alzar voces sobre esto, porque la mayoría de trabajadores desconocen cuáles son tanto las obligaciones, porque también es importante decir que en algunas áreas al trabajador se le da la opción de protección y no lo quieren utilizar, como los cascos, por ejemplo. Hay lugares donde casi los obligan, y hay lugares donde les dan y la gente no los utiliza. Entonces es importante conocer derechos y obligaciones. Muy bien, entonces como les decíamos, hasta acá llegamos. Muchas gracias por la atención que nos ha regalado a este espacio, a esta edición de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancilla y antes de terminar pasamos a la vitrina del día de hoy. La información es poder. Y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Hoy en la vitrina vamos a estar platicando acerca de medidas de seguridad y de protección que usted puede tener en su empresa. Para evitar accidentes en las empresas o centros de trabajo hay que aplicar técnicas, procedimientos y las mejores prácticas de prevención. ¿Cómo cuáles? Como primer paso deberíamos identificar área por área qué riesgos existen, así como de forma global, limitándonos a los tipos de riesgos que podamos encontrar. Por ejemplo, analizaremos dentro del área de producción qué riesgo biológico, ambiental, mecánico, físico o químico pudiera tener cada empleado. Luego, realizar las actividades de acuerdo con los métodos y procedimientos establecidos. Posteriormente, usar la maquinaria, el equipo y las herramientas manuales, eléctricas, neumáticas o portátiles con los dispositivos de seguridad instalados. Después, colocar de manera correcta los materiales o productos que se procesan en el centro de trabajo. Mantener orden y limpieza en todas las instalaciones, áreas, equipo, maquinaria, herramientas, entre otras. Y por supuesto, el equipo de protección que le den, úselo. Hasta acá llegamos en esta ocasión. Muchas gracias por los likes, por los comentarios, por los compartidos que le pueda dar a esta producción. Soy Héctor Mancilla y les recuerdo nuestras redes. ¿Cuáles son?
Nos encuentra como Clínica 123SB en Instagram, así como también como Representuarte en Spotify, en YouTube, en Facebook y en Twitter y en TikTok, como nos haya, como Representuarte SB. Muchas gracias y hasta la próxima. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123SB. ¡Salud!